recibir una notificación de absolución en medio de un proceso que se le venía adelantando en su contra por concierto para delinquir y otros delitos. ¿Cuáles básicamente los argumentos, doctor Jorge, que acoge el Tribunal Superior para desestimar un fallo en primera instancia y disponer la absolución y puesta en libertad inmediata de Nelson Ricardo Mariño Velandia? Pues el tribunal, luego de la apelación interpuesta por la defensa, analizó concienzudamente todos los testimonios y pruebas que se practicaron tanto en la etapa de instrucción, porque este es un proceso de ley 600, como en la etapa del juicio, y las contradicciones que había entre los testigos y las suposiciones que hizo la sentencia sin tener un análisis muy serio sobre realmente las pruebas que se practicaron durante todo el trámite del proceso. Y Nelson Mariño pues estaba cobijado por la presunción de inocencia y nunca la Fiscalía logró romper esa presunción de inocencia, y por consiguiente, como todo ciudadano, pues debe ser absuelto cuando el Estado no puede demostrarle la participación en un delito como fue el concierto para delinquir agravado del que se le acusaba, porque se decía que había promovido, había ayudado o que había recibido ayuda del grupo paramilitar para acceder al cargo de alcalde de Yopal para los años 2004 a 2008. Es decir, que había recibido ayuda y se había concertado con este grupo paramilitar en la campaña del año 2003. Doctor Jorge, aparte de los testimonios que la Fiscalía siempre argumentó como prueba para demostrar esos supuestos nexos, conexiones y poder de Nelson Mariño de ordenar incluso homicidios, como se llegó a alegar por parte de la Fiscalía en el desarrollo del proceso, ¿tuvo el ente acusador alguna prueba concreta realmente de la participación de Nelson Mariño en esas conductas que se le estaban endilgando por parte de la Fiscalía? Fuera de las declaraciones que rindieron algunos exmiembros de las autodefensas campesinas de Casanare que estaban recluidos en las diferentes cárceles que llevaban bastante tiempo, no existe otro elemento de juicio fuera de con que edificaron la condena de primera instancia. Sin embargo, pues estos testimonios son contradictorios con otros testimonios de algunos miembros también de la autodefensa del mismo grupo armado, quienes nunca manifestaron que Nelson Mariño hubiese conectado con ese grupo armado o hubiese recibido algún tipo de ayuda o aval para acceder a la elección como alcalde en el año 2003 y ser alcalde en el periodo 2004-2008. Doctor Jorge, recordemos un poco lo que resuelve este auto proferido por el Tribunal Superior de Yopal, para que de una u otra forma pues los ciudadanos tengan claridad sobre este auto, que de una u otra manera pues forma parte de la historia de los políticos que de una u otra manera pues han salido enmancillados ante la justicia colombiana. De todas maneras, la responsabilidad penal no puede ser genérica, y el hecho de que algunos políticos de Casanare y del país hayan sido condenados, pues para cada caso particular tiene que existir plena prueba, en este caso, de su responsabilidad y la certeza de que hayan participado con algún grupo armado criminal, sin que se pueda decir que genéricamente todos los políticos de Casanare conectaron con grupos armados ilegales. Tiene que demostrarse que efectivamente hay una prueba contundente o pruebas contundentes con que condenar a una persona. Mientras tanto, pues están amparados por la presunción de inocencia. ¿Por qué, si las pruebas que valora o que volvió a valorar o vio con otra mirada el criterio de los magistrados no resultaban tan contundentes, sí se le dio tanta valor en opinión o en criterio del juez de primera instancia? Porque a mi modo de ver, el juez de primera instancia confió mucho en las apreciaciones que hizo tanto el Ministerio Público como la Fiscalía sobre la responsabilidad o la presunta responsabilidad de Nelson Mariño, pero no analizó las distintas versiones, incluso porque algunos declararon en varias oportunidades y había contradicciones y ambigüedades y contradicciones con otros testigos que podían tener mayor credibilidad. Me explico.
Por ejemplo, miembros de las autodefensas que pertenecían al ala militar de la organización no conocían quiénes hicieron pactos políticos o qué políticos hicieron pactos políticos con las autodefensas, porque había un grupo o gente que era la que se dedicaba o tenía como tarea hablar con los políticos y hacer algunos de los pactos con políticos, pero no todos los miembros de la organización cumplían el mismo rol, porque existen en esas organizaciones división del trabajo, por ejemplo, unos que son los que manejan el área militar, otros que manejan la parte financiera y otros que manejaban la parte política. En ese tiempo también algunos que quizás les tocaba reunirse con estas personas, ¿era de una forma obligatoria? ¿Cómo era esa presión en ese entonces por parte de estos grupos? Pues fue una época muy fuerte, muy dura para el departamento, donde es posible que muchos ciudadanos y políticos asistieran casi de manera obligatoria a esas reuniones o si no eran llevados a la fuerza. ¿Qué otros testimonios o pruebas, aparte de esas declaraciones de estos exmiembros o miembros en su momento de grupos al margen de la ley, escucharon los jueces que tuvieron a su cargo la valoración y el análisis de este caso? Pues básicamente las pruebas eran gente que había sido miembros o exmiembros de las autodefensas. Obviamente que también fueron algunos políticos de la época, como 2 ediles que declaraban contra Nelson Mariño, pero declaraban cosas como estas, como que a todo el mundo tenía vínculos con las autodefensas, pero no precisaban cuándo vieron a Nelson Mariño o si estuvieron reunidos con Nelson Mariño y las autodefensas. Eran acusaciones muy genéricas. Por otro lado, Nelson Mariño también había, cuando accedió a ser gobernador de Casanare, cuando fue elegido gobernador del departamento de Casanare, fue cuando empezaron a extorsionarlo. Y creo que hay aproximadamente unas 30 denuncias de Nelson Mariño siendo gobernador, donde denunciaba extorsiones que fueron hechas por algunos miembros del mismo grupo ilegal que después servirían como testigos contra Nelson Mariño. Entonces sí había como un complot desde las cárceles. Doctor, el fallo ordena la liberación inmediata. ¿Este proceso cuánto podría tardar? ¿Qué pueden hacer los simpatizantes, esos ciudadanos que quieren y aún apoyan a Nelson Mariño para verlo pues en libertad absoluta? Como él está detenido, privado de la libertad en la cárcel de La Picota, eso envía la notificación a la oficina jurídica de la cárcel de La Picota para que haga la notificación. Hasta el día de hoy, que él me hizo una llamada del establecimiento carcelario, no lo habían notificado. Es posible que en el día de hoy lo notifiquen. El tribunal ordena que tienen 3 días, los 3 días siguientes tienen que notificarlo, y puede ser hoy mismo o mañana. El estado de salud de Nelson Mariño, ¿cómo fue ese tiempo durante la estadía que él estuvo privado de la libertad, su salud y todo lo que pudo vivir allí? Pues de todas maneras, pues la situación de una persona en un establecimiento carcelario pues no es la mejor, y estar privado de la libertad es pues un mal muy grande para un ciudadano, pero afortunadamente pues su salud ha estado más o menos bien, y pues obviamente desesperado por su situación privativa de la libertad, ¿no? Doctor Jorge, esta situación o esta decisión en torno específicamente a este proceso ya es definitiva, o de aquí en adelante podría esperarse un nuevo desarrollo jurídico? Pues la sentencia es una sentencia de segunda instancia de carácter absolutorio. Sin embargo, la Fiscalía o el Ministerio Público pueden interponer recursos, en este caso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la sala penal de la Corte. Una absolución, en los términos de la técnica jurídica, ¿qué quiere decir para una persona que ha estado procesada por un delito? Pues es una decisión que quiere decir, más o menos en otras palabras, que usted es inocente de los cargos que se le acusó. O sea, que no le comprueban ningún tipo de responsabilidad en el cargo que se le había endilgado. Sí, que no existe ninguna responsabilidad en la imputación y acusación que le hicieron. Doctor Jorge, esto daría pues pie para que de pronto el procesado tome alguna demanda en contra de pues la justicia frente a la absolución de frente a sus derechos. Pues eso es factible, ¿no? Pues que
después de que el proceso quede en firme, que la sentencia quede en firme, porque como les dije es posible que interpongan un recurso de casación y que luego que se resuelva esto, si él es absuelto definitivamente, podría pensar él en iniciar una acción de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, contra la rama judicial. Las otras instancias o las otras partes que hacen parte de este tipo de procesos, en este caso Procuraduría, ¿qué conceptuaron alrededor de lo que podría ser eventualmente o lo que hubieran esperado ellos fuera un fallo condenatorio contra Nelson Mariño? Pues ellos estaban esperando un fallo condenatorio porque fue lo que hicieron, la solicitud que hicieron en el juicio. En su alegato final solicitaron la condena. ¿Le concedían ellos el peso de prueba suficiente a esos testimonios, igual al juez de primera instancia, que fue lo que desestimó finalmente el tribunal? Sí, ellos le daban plena credibilidad a los testigos que acusaban a Nelson Mariño y desconocieron por completo los testimonios y las pruebas que servían para la defensa. Doctor, vemos con extrañeza que cada día son más los procesos, que los juzgados o los jueces de la República pues dan cuenta de la inocencia de los ciudadanos acusados por la Fiscalía. ¿Qué podría estar pasando al interior de esta institución para que tantos procesos a diario se vean que finalmente la persona resulta absuelta de los delitos que les han imputado? Lo que pasa es que la justicia pues es, en tanto los que investigan como que los que juzgan son humanos, y en eso puede haber errores y equivocaciones. Eso pues no todas las veces se absuelve a las personas, ¿no? Pero pues hay casos donde la justicia se equivoca y hay errores judiciales. ¿Qué significa para usted este proceso, haber pues ganado, como lo había manifestado desde el comienzo, en este proceso con Nelson Mariño, y pues más que es una persona cercana a usted, que usted mismo lo decía, que pues lo hacía con mayor razón porque era su amigo? ¿Y qué conoce de las personas cercanas a Nelson Mariño, quienes lo acompañaron en esta lucha mientras que estuvo allí recluido en la cárcel, donde realmente se conocen quiénes son los amigos? Pues yo lo que vi fue mucha solidaridad con Nelson Mariño de muchísimas personas que preguntaban que cómo estaba el caso de Nelson Mariño, ciudadanos del común y corriente. Y obviamente la familia de Nelson Mariño pues ha estado muy pendiente, hermanos y sobrinos y demás familiares han estado muy pendientes de él. ¿Conoce de algún otro proceso jurídico que esté enfrentando Nelson Mariño en este momento? Yo lo he defendido en varios procesos penales y en donde él ha salido bien librado, bien porque le han precluido las investigaciones o lo han absuelto. Doctor, en este caso, ¿podría participar nuevamente Nelson Mariño en temas políticos? Lo que pasa es que Nelson Mariño, tengo entendido que él tiene una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilita para ejercer cargos públicos, pero penalmente no tendría ningún impedimento.